Provecho. Nos metemos ya de lleno con Jacobo, con Julio, con Eric, con lo cual, por favor, pasar a escena. Eric Sánchez, que es el fundador de Rental, Julio Ferrón, que es el Head of Crypto Solutions y Virtual Asset de Blockchain de KPMG, y Jacobo Chando, que es Head of Tokenization de Deloitte. Antes de nada, que se me ha olvidado, ¿vale? Error mío, disclaimer, nada de lo que aquí digamos representa una invitación a invertir, ¿vale? Son solamente opiniones. Empezamos. Bueno, la idea, que toquemos un poco, si queréis, pues todos este entorno de los real world assets. Ahora sí que nos metemos, vamos a entrar luego en la parte de inmobiliario en más detalle, pero aprovechar que tenemos aquí pues a estos tres pues, profesionales para entender qué está pasando, ¿no? Entonces, a mí lo primero que me llama la atención, estaba tanto para Jacobo como para Julio, es que hace Deloitte, que hace KPMG con un puesto que es responsable de tokenización y Head of Crypto Solutions, activos digitales, virtuales, ¿no? Me llama la atención que hacen dos consultoras como vosotros en un mundo como este. Igual si quieres empezar tú, que es lo menos específico. Yo a veces también me lo pregunto. No, pero aparte de la broma, al final nosotros somos consultoras. Brindamos principalmente servicio a las grandes empresas del país, en concreto yo que estoy dentro del sector financiero, a los grandes bancos. No hacemos otra cosa que responder a lo que nos pide el mercado. Es decir, si Banco Santander, si BBVA, si CaixaBank comienzan a desarrollar iniciativas en el mundo de activos digitales, una consultora reacciona y comienza a brindar servicio a su cliente tradicional. Por lo tanto, somos una muestra de que el mercado está ahí. Eso es. A mí me parece que eso es importante. Muchas veces pensamos, oye, esto no va con nosotros, esos 10 billones que os decía antes, eso es fuera. No, mirar, no, esas consultoras están reaccionando un poco a la demanda, simplemente. Totalmente. Jacobo, no sé si en tu punto de vista es el mismo. Bueno, la realidad es que es lo mismo, ¿vale? Pero quizá un punto más específico para la parte de tokenización, aunque la realidad es que oye, es un departamento que está creciendo, ¿vale? En las grandes consultoras, estamos apostando por esto porque vemos ese potencial, ¿no? Entonces, al final, oye, lo que hemos hecho es organizarnos de esta manera y concretamente, pues yo estoy impulsando un poco más el tema de la tokenización. La realidad es, oye, esto es muy complicado, ¿no? Siempre tenemos el meme de cómo le explicaría lo que hacemos a la abuela o cómo explicar lo que es consultoría, nadie lo entiende nunca, ¿vale? Entonces, por intentar clarificar, hacemos servicios profesionales, ¿vale? Normalmente a grandes empresas, y esto lleva pues desde, para la parte de tokenización, por ejemplo, pues desde una asesoría legal de cómo vehiculizar una tokenización, oye, yo tengo que hacer una SPV, y oye, ¿cómo lo tengo que hacer? ¿Qué instrumento tengo que emitir? Vale, pues ahí, por ejemplo, eso sería un ejemplo de servicios profesionales del tema legal, ¿no? O servicios profesionales para la estrategia, oye, definir en la estrategia, blockchain viene a desintermediar, oye, pues yo soy un intermediario, ¿cuál va a ser mi rol? Estamos eficientando la cadena de valor, ¿qué rol puedo coger yo en la cadena de valor? ¿O voy a desaparecer? ¿O qué es lo que tengo que hacer para pivotar? O sea, es un ejemplo de servicios profesionales de estrategia. Entonces, al final, y KPMG y Deloitte somos muy parecidos, pues tenemos una serie de servicios profesionales, lo que es el mundo tradicional, ¿no? Empresas tradicionales, pues ahora lo adaptamos, claro, respondiendo a esas necesidades del mercado y lo adaptamos a estos temas pues, de tokenización. La pregunta obligada, Jacobo, es si están esos grandes jugadores ya detrás de esto. Porque al final que venga Rental, pues oye, no dejamos de ser, como decía Carla, pues una fintech, una startup, ¿no? Pero hay ya entidades que os están demandando soluciones porque plantean que efectivamente en el mundo de tokenización y sobre todo, del real world assets, más que de ponernos a intermediar con cripto, están ahí. O sea, tenéis creáis algo porque hay una demanda, pero ¿cómo de avanzado está? Es decir, ¿qué cambio de narrativa, si queréis, regulación mediante, se ha dado para que aquí ya tengamos un punto de que ahora sí, ¿no? De que lo que decía yo al principio, si estás trabajando y no entiendes de tokenización, perderás tu trabajo, y si estás estudiando y no aprendes tokenización, no tendrás trabajo, ¿no? Eso me gusta siempre decirlo, voy cambiando según donde estoy, pero aquí aplica eso. Sí. ¿Cuál es el cambio de narrativa? Vale, aquí, bueno, simplemente especificar que el mundo de la tokenización es muy amplio. Julio comentaba que estaba más enfocado en el sector financiero. Yo, bueno, particularmente quizá estoy en muchos sectores y sí que vemos que, por ejemplo, para un sector financiero esto es un must. ¿Vale? Esa es la diferencia. Bueno, aquí soltamos muchas palabras en inglés, intrínseco de la consultoría, pero es un deber, ¿vale? O sea, para el mundo financiero es un deber versus el mundo retail, por ejemplo, que el emitir un utility token, que también entraría para nosotros dentro de lo que es tokenización, ¿no? Es un nice to have, ¿no? Que vemos que, oye, pues esto me mejora, pero no es como en el mundo financiero. Nosotros vemos que la demanda ahora está en el sector financiero,
¿vale? Particularmente para tokenización, incluso un punto más, aunque pues también en esos modelos que tú comentas de intermediación en lo que sería pues tema cripto u otros activos digitales, también estamos viendo mucha demanda. Vemos que eso es como la puerta de entrada, ¿vale? O sea, digamos que en un roadmap quizá de una entidad financiera vemos mucho tema de custodia, incluso antes de tokenización, pero al final la narrativa sí que vemos que está cambiando, y la palabra clave es la que tú has comentado, Javier, que es la regulación, ¿vale? O sea, al final hemos visto como hay unos cambios regulatorios. Yo creo que la Unión Europea se ha dado cuenta del potencial que tiene esto, y por primera vez estamos liderando en un tema tan tecnológico como puede ser la tokenización, ¿no?, de instrumentos financieros, y tenemos lo que sea el régimen piloto, ¿no?, de infraestructuras de mercado en DLT, que básicamente pues es un régimen, se llama piloto, puede parecer que es una especie de sandbox, pero sí que las operaciones son en real, y lo que propone es un régimen de exenciones a la normativa MiFID de instrumentos financieros tradicionales, ¿no? Entonces tenemos que la Unión Europea sí que ha lanzado ese régimen piloto, que es un periodo de durante 3 años, vamos a probar todo lo que sería la negociación de los instrumentos financieros, al tener mercados regulados, y que yo pueda participar en una propiedad pues quizá en Ibiza, ¿vale?, para recibir los rendimientos de, digamos, el verano, del alquiler en verano de Ibiza, y en septiembre me salgo en un mercado regulado que aporte esa liquidez potencial a lo que sería estas inversiones, ¿no? Entonces, el régimen piloto propone eso para la negociación y la liquidación, y luego tenemos esa transposición a la nueva ley del mercado de valores. Entonces pasamos a tener en España esa adaptación que nos permite tratar los instrumentos financieros tokenizados como si fuesen instrumentos financieros tradicionales, ¿vale? Pasamos de tener anotaciones en cuenta a tenerlos registrados en blockchain, pero es, digamos, ya un paso adelante muy sólido para sentar esas reglas del juego. Por supuesto, hay muchos puntos aún a tratar y mucha incertidumbre, pero yo creo que es la clave por la cual estamos viendo, y nosotros que tratamos con grandes players, estamos viendo que se empiezan a meter con esto, ¿no? Oye, vemos mucho experimento. De hecho, incluso antes de la regulación ya veíamos BBVA, Santander, ya habían emitido bonos tokenizados con grandes instituciones. Y vemos eso, mucho experimento, mucha prueba de concepto para ya bajar a tierra esas eficiencias que promete la tecnología. Pero hemos dado ese paso, ya no son pruebas de concepto, ya sí, estamos... Yo voy a ser un poco cenizo, y disculpa, Jacobo. Creo que sí es cierto que ha habido un cambio de narrativa, y eso es totalmente claro, y incluso hablaría del último año como un punto de inflexión en cuanto a las principales entidades en concreto financieras, que es donde yo estoy más cerca, sobre todo respecto a quién está impulsando las cosas. Antes estábamos en el entorno de los equipos de innovación que querían probar, querían testar, y ahora dueños de las cuentas están comenzando a testar para ver si esto tiene sentido. Pero todavía estamos en el entorno de testar. Todavía no estamos moviendo volúmenes de verdad. Todavía nos queda, ¿no? Y ahí comentábamos, que yo creo que siempre es muy interesante, ¿no?, cuando hablamos de tokenización, tanto en principalmente los mercados eficientes. A mí me gusta dividir el concepto de tokenización en mercados eficientes, mercados poco eficientes o ilíquidos, y nuevos mercados, que es todo este mundo cripto que aquí a todos nos suena, ¿no? Estamos en los mercados eficientes porque son los más fáciles de testar, no porque son los que más ganen de la tokenización. Precisamente tokenizar un bono, que es un ejemplo de algo que se ha hecho, bueno, tiene eficiencia, es un proceso que ya es bastante eficiente, especialmente en Europa. Si le ponemos del 1 al 10 un 8,5, lo estoy convirtiendo en un 9,5. Bien, estoy ganando cosas y me permite testar. No obstante, todavía no estamos llevando los volúmenes de verdad a esos entornos porque, como dice Jacobo, estamos en un entorno de probar y los presupuestos todavía no están en me lanzo a llevar todos mis instrumentos financieros a una blockchain. De hecho, el pilot regime, uno de las grandes pegas que ponen los players grandes, es que los volúmenes están capados, están limitados. Por lo tanto, la dimensión de lo que yo puedo hacer va a estar siempre pues reducida, ¿no? Y ahí hablamos de eso, de la evolución. ¿Por qué todavía no estamos en ese momento donde hay algún informe que habla incluso de 30 trillions, ¿no? Depende de a quién le preguntes, ¿no? Seguramente hecho por consultoras también. Ahí hablamos de un entorno en el que pues en los próximos 2-3 años todavía estamos con una realidad muy limitada. No hay interoperabilidad entre las cosas que se hacen. Hay una fragmentación entre la plataforma de emisión del bono que utiliza X banco con la que utiliza el otro. Lo veis en las noticias. Todos los días sale un banco que está haciendo una emisión de algo. No se hablan todavía. Por lo tanto, estamos en ese entorno limitado. La liquidez, que es una de las grandes promesas de todo esto, la liquidez no se garantiza porque esté emitiendo unos tokens. No nos confundamos. La liquidez se genera con el caso de verdad, porque tengo inmobiliario y porque hay gente que a lo mejor quiere demandar en un mercado secundario ese activo que representa el inmobiliario. No porque sea un token. O sea, el token no me va a garantizar la liquidez. Puede facilitar
la liquidez cuando hay una demanda en ese mercado secundario. Por lo tanto, todavía no estamos ahí. No hay una demanda del gran público todavía de securities tokenizadas. Y aquí tenéis, es importante hacer la distinción entre tokenized securities y security tokens. Los security tokens son activos que nacen de forma nativa en la blockchain, un bono que nace de forma nativa en blockchain, y hay una diferencia muy importante con muchas de las cosas que están haciendo en prueba de concepto, que son tokenized securities. Bonos o activos o instrumentos financieros que nacen en el mundo tradicional y luego se representan en una blockchain. Y hago un espejo. Y muchas veces ese espejo implica que haga las cosas 2 veces y de eficiencias me quede en poquitas. Entonces, bueno, yo creo que hay que poner los pies en la tierra respecto a dónde estamos, que no quita que podamos llegar a el entorno de verdaderamente mover volúmenes de verdad. Eso es. Ahora vamos a entrar en esos detalles para así avanzar. También un poco Eric. Hola, ¿qué tal, Eric? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estás aquí, ¿no? Tranquilos que después voy yo y no veo. Ya, por eso, como sé que vas tú, digo, voy a dejarlo ahí para que no se aburra la gente. Oye, para ti sí que supone un cambio, es decir, de estar en un entorno a lo mejor regulatorio pues distinto a tener ahora una ley de mercado de valores, un régimen piloto que se abre, MiCA por ahí en medio, ¿te cambia un poco? ¿Te facilita, aunque te complique inicialmente esa transición? 100%. Es un punto de vista radicalmente diferente. Es decir, ellos vienen de las grandes empresas, de las instituciones, de las corporaciones que quieren meter pie aquí y piano, ¿no? Siempre vamos a probar y tal. Nosotros somos los que decimos, no, esto ya hay que llevarlo a la calle, esto hay que hacer que funcione. Estuve en un evento precisamente en KPMG hace unos meses en los que ya se hablaba, ¿no?, de todos estos informes, que la ventaja de la tokenización y tal. Y yo creo que lo que hacemos las startups, que somos más ágiles porque tenemos menos riesgos, no tenemos coste de oportunidad, es nuestro modelo de negocio, es diferente a las grandes empresas, es que nosotros si tenemos un concepto lo vamos a validar y la única manera de validarlo es llevarlo al mercado, ¿no? Entonces, en este tipo de eventos pues siempre decíamos, oye, que está bien lo que pensamos que va a pasar con la tokenización, pero la mejor manera de plasmarlo es que ya haya algo tokenizado y que ya haya gente invirtiendo en él. Obviamente si haces un análisis macro no son volúmenes, pero el volumen está creciendo muy rápido para lo que somos empresas de reciente constitución, ¿no? Y precisamente el que se pase de una prueba de concepto de los de innovación a los de negocio, el que se regule específicamente, va viendo claramente los pasos como pasa de un modelo que está por validar a un modelo que está validado y un modelo que va a explotar, ¿no? Entonces ese es el punto que encontramos Rental, de seguir siempre siendo las empresas que llamamos startup por lo rápido que pivotamos, las que tenemos que liderar el cambio y las que tenemos que hacer ver que algo aporta valor para que los demás se sumen a él, ¿no? Eso es. Oye, pues hablamos ya de aportar valor y para ello pues entender qué activos son tokenizables, dónde hay sentido o no. Antes tú hablabas de mercados eficientes, ahí hablamos de acciones, bonos, participaciones de fondos de inversión, hablamos de dinero tokenizado y hablamos de identidad digital, como las grandes 3 familias, pero llevándolo un poco más a negocio, además. O sea, ¿dónde veis que hay robustez? Es decir, ¿cuándo tiene sentido tokenizar? Porque no todo es tokenizable, ¿no? Yo mismo hace años decía, ¿se va a tokenizar todo? La botella de agua no se va a tokenizar, ¿vale? Entonces, ¿dónde está un poco, si queréis, por sectores? Y luego hablamos del tema de la demanda que tú mencionabas antes, que me parece súper importante, ese dejarlo ahí, que luego os lo saco. Vale, pues si quieres empiezo yo. Vale, pues a nivel tecnológico, yo creo que es lo que decías tú, ¿no? Lo que se decía hace muchos años, a nivel tecnológico se puede tokenizar todo, ¿vale? Realmente o casi todo, pero el punto es lo que comentamos, oye, ¿qué tiene sentido, ¿no? Entonces, oye, desde el punto tecnológico, vale, se podría tokenizar todo. Desde el punto de vista legal, por ejemplo, si estamos yendo con la promesa de la liquidez, de que haya un mercado secundario, de que si yo invierto me pueda salir de mi inversión, ahí entramos, oye, ¿en qué se puede tokenizar desde el punto de vista legal? Antes hablábamos del régimen piloto, y el régimen piloto, oye, te determina 3 figuras que vas a poder tokenizar si tú quieres que empiecen a negociarse en un mercado secundario regulado. Si no entran dentro de esas figuras, no van a poder negociarse, ¿no?, de forma legal en la Unión Europea. Y esto está muy marcado, quiero decir, son acciones hasta 500 millones en cada emisión, son bonos hasta 1.000 millones y son unos fondos muy específicos, participaciones en fondos UCITS hasta 500 millones. Y todo esto puede negociar en un secundario hasta 9 billions, ¿vale? Entonces, estos son los límites que comentaba Julio y que creo que son muy relevantes de cara al
por qué, y desde mi punto de vista, también soy cenizo, como Julio, no se van a cumplir estas previsiones de las que hablábamos, ¿no? Yo tengo otra, típica de los 16 trillones de BCG, ¿no? Que hablábamos de otra consultora, ¿vale? Esa... y el resto, yo creo que estamos aún un poquito lejos, ¿vale? Primero por estos límites, cuando hablábamos de pasar de lo que es la gente de innovación a la gente de negocio te pide un business case, ¿no? Entonces, oye, si no me sale el business case, yo no voy a invertir porque no tengo ese retorno a corto medio, ¿no? Las promesas a 10 años me parecen muy bien, pero no voy a invertir a corto medio. Entonces, con esos límites del pilot, oye, es muy complicado, ¿vale? Que veamos estos volúmenes en un secundario, ¿no? Y ahí pues ya no vamos a tener esa liquidez, no vamos a tener ni la posibilidad. Por supuesto, la liquidez viene por la demanda, luego comentamos, pero no vas a tener ni esa posibilidad, ¿vale? Entonces, bueno, pero ahí, Jacobo, al final, si tú tienes un BM Growth, sí, un BM Scale, que es lo que están montando un poco para, ¿no?, lo que era pues estos mercados alternativos, sí, aquí sí que tienes una forma más eficiente para todo ese sector, que no dejemos de pensar que es el 85% del tejido productivo en España, o sea sí, que ahí sí se abren campos distintos. Sí, en eficiencias ahora entramos también, pero por terminar y cerrar la pregunta que me comentabas, oye, a nivel tecnológico todo, a nivel legal, oye, tienes ciertos instrumentos o ciertos vehículos legales con los que tokenizar, pero a nivel negocio, oye, ¿qué tiene sentido tokenizar? Sí que haría esa distinción, como comentaba Julio, de, oye, mercados eficientes, que sí, que puedes eficientar un poco más, y se están haciendo experimentos, básicamente porque realmente en un mercado financiero donde todo está tan optimizado al límite, oye, el sacar 3 puntos porcentuales puede marcar la diferencia, ¿no? Y el que no lo haga puede quedarse incluso fuera del mercado. Entonces, tenemos esos mercados eficientes que, oye, pues van por ahí, pero desde luego, en los mercados ilíquidos, por ejemplo, como puede ser el real estate, ¿no? Que es que el real estate tiene un problema clarísimo, ¿no? Que es, oye, está lleno de ineficiencias, de requisitos formales, de si yo compro una casa, el notario, la escritura pública, el registro de la propiedad, son muchas ineficiencias ahí, ¿no? Realmente hay informes que dicen que yo quiero comprar una casa y una vez tengo seleccionado el activo, pasan entre 2 y 6 meses entre requisitos formales. Si me quiero salir, desde que encuentro comprador y todo, entre 12 y 16 meses. E incluso el coste transaccional, esto es una barbaridad, el coste transaccional sobre el activo es hasta un 16% en España. Es decir, oye, el activo vale esto, un 16% más vamos a pagar en todos esos requisitos formales y ese coste transaccional, cual es una barbaridad, ¿vale? Y en Estados Unidos está alrededor de un 8, en Sri Lanka, por ejemplo, hasta un 107. Esto quiere decir que pagan más por la transacción que por el activo, ¿vale? Entonces, es en estos mercados donde, oye, no solo buscamos esos 3 puntos porcentuales, porque ya son más o menos eficientes, podemos tener un 24/7, podemos tener un T+0, pero estos mercados ilíquidos tienen un caso de uso clarísimo, ¿no? El real estate, oye, pues por eso estamos aquí, ¿no? Sí, y el real estate ahora nos metemos en real estate, pero Julio también, por abrir un poco más, ya que hablamos de real world assets, sí, ¿qué más tiene sentido dentro de esa parte más líquida, como decía Jacobo? Un caso que hace unas semanas comentábamos, que aquí en Europa, en concreto en España, ni nos planteamos, que es el fideicomiso, ¿no? La figura del fideicomiso, que aquí no existe. Pero resulta que en Latinoamérica, en países como Venezuela, Venezuela también, pero en Colombia y México, principalmente, mueve una parte muy importante del PIB. Aquí no nos planteamos tokenizar la figura del fideicomiso, pero allí tiene mucho sentido, porque además el fideicomiso es un contrato, no es otra cosa. Cuando yo quiero tokenizar un activo, aquí, como bien comentaba Jacobo, normalmente lo que se hace es que yo creo una SPV y tokenizo el equity, tokenizo la deuda, ¿no? Allí en Latinoamérica muchas veces para el manejo de los activos se utiliza la figura del fideicomiso. Dentro de todas las tipologías que hay de fideicomiso, los fideicomisos de inversión y los de oferta pública ganan mucho de ser tokenizados, porque yo tengo unos certificados de garantía que son como las participaciones, que si los tokenizo les puedo dar una liquidez, les puedo dar un mercado secundario, que no garantiza, insisto, la liquidez el hecho de estar tokenizado, pero la puede facilitar. Además, recordemos que la figura del fideicomiso, que es un contrato, lo que viene es a traer confianza sobre algo, digamos, sobre una operativa o un activo o su gestión, sobre la que pueda haber dudas en cuanto a la misma. Por eso en Latinoamérica es tan importante, ¿no? Puedo hacer más transparente esa gestión con la propia tokenización. Por lo tanto, hay figuras que a lo mejor aquí no están en los papers de las consultoras, porque estamos muy centrados en los mercados eficientes, que pueden ganar mucho de ser tokenizadas. Pasa lo mismo, que es el caso que más se está haciendo en Suiza, que es probablemente uno de los marcos regulatorios pioneros en todo esto, que es el caso de tokenización de sociedades, del equity de sociedades limitadas, con el objetivo de darles una liquidez que a día de hoy no tienen. Es decir, aquellos casos donde me enfrento a una situación de menor eficiencia, como bien comenta Jacobo, es donde tengo más recorrido y donde probablemente cuando nos veamos en 2030, tocamos madera que estemos todos por aquí, es donde tendré volúmenes y relevancia y hablaremos de la tokenización
Probablemente no hablemos de la tokenización, que este es otro punto muy importante. La palabra tokenización no sirve para nada. La tokenización son las tuberías. Lo que estoy haciendo es cambiar unas tuberías para que vayan más lejos, sean más anchas y me permitan hacer más cosas. Pero la palabra tokenización no tiene que vender. Yo no tengo que invertir porque está tokenizado. Yo tengo que invertir porque quiero invertir en el inmobiliario, reduzco el ticket y resulta que el que es mi canal para poder acceder a esa operativa me lo da. ¿Por qué me lo ofrece tokenizado? Porque para él es mejor. Y resulta que yo además gano en el camino. Por lo tanto, la palabra tokenización, la palabra blockchain, la palabra DLT desaparecerá de la narrativa probablemente en unos años. Exacto. Y por añadir un último punto, en relación a la pregunta que comentabas, nosotros también vemos, tenemos un poco, siendo súper simplistas, hoy el caso de uso para esto, que vemos esa vía de financiación alternativa y de abrir nuevos mercados con los que conectamos capital, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en el mundo de las infraestructuras, en el mundo de las renovables, vemos que hay un gap, ¿vale?, entre la inversión que se necesita y la inversión que está habiendo, ¿no? Veíamos que en infraestructuras es hasta de 40 a 50 trillions de aquí a 2040, ¿no? Y eso es, financiación que viene de iniciativas público-privadas y viene de distintos organismos concretos, multilaterales, por ejemplo, pero que ese gap concreto de financiación, que no es poco, ¿no?, 40 a 50 trillions, se podría cubrir de estas formas alternativas. Son otros ejemplos de real world assets que se podrían tokenizar, igual que ahora estamos viendo con el real estate. Perfecto, pues oye, pasamos ya, nos metemos de lleno, tampoco quiero que se alargue mucho más, vamos a hacer unos 10 minutos más de preguntas y luego os paso la palabra a vosotros aquí en el público. Vamos al real estate, a qué está pasando, ¿no? Yo veo 3 grandes campos, ahí corregirme si no me equivoco, la parte de financiación, que ahí la pregunta es, ¿me financio con esta nueva modalidad? ¿Una SOCIMI o tokenizo? Si queréis, lo dejo sobre la mesa. Segundo, inversión, ¿eso qué me da? ¿Hay demanda para esto? ¿Cómo se protege a ese inversor? Que eso creo que es clave, ¿no? Y una tercera vía que me gusta mucho porque cambia un poco también, ¿no? Porque parece que cuando hablamos de tokenización hablamos de esto, ¿no? O cómo me financio o cómo invierto, ¿no? Que es cómo pongo al cliente en el centro de todo la experiencia de compra del inmobiliario como un posible acceso. Esa te la dejo ahí, Eric, para que la estudies, ¿no? Y como, por ejemplo, lo que ha hecho Metrobacesa, ¿no? Que está sacando un NFT donde al final eso representa una opción de compra, donde al final todo lo que va sucediendo en ese proceso de construcción del suelo, hasta de cómo puedo comprar en un espacio virtual los muebles de IKEA con descuento, nos da ese activo, ¿no? Que no deja de ser una opción a comprar. Entonces, son esos campos los que estáis contemplando dentro del sector inmobiliario. Vamos por partes, qué puntos, ¿no? Hablábamos el otro día, ¿no? De, oye, pero es que, claro, no todo proyecto se puede tokenizar, depende de qué carteras estemos hablando. Sí. Vamos ahí un poco, si quieres, Julio, empezar tú. Sí. Yo creo que has dibujado bien el mapa de los tres campos y te diría que la respuesta va a depender de con quién estés hablando, ¿no? No es lo mismo hablar con el tenedor de activos que hablar y hablo ya de, digamos, del mundo inmobiliario de grandes volúmenes primero, ¿no? No es lo mismo hablar con el tenedor de activos que hablar con el servicer, ¿no? El tenedor de activos tiene una serie de ventajas en cuanto a principalmente a la parte de la financiación, y el servicer lo que está buscando es eficiencia en la gestión. Oye, ¿puedo transformar la función del servicer, del gestor de los activos, teniendo una plataforma de tokenización que me permita automatizar flujos mediante esas condiciones que embebamos, que nos da la programabilidad? Puede tener sentido. El problema está a día de hoy en cuanto a esa venta, ¿no?, que comentábamos el otro día, de ese caso de uso. ¿Por qué me voy a lanzar a probar? Pues tengo que montar un business case que verdaderamente sustente el hecho de hacer una inversión en crear una plataforma donde yo tokenice los activos, ¿no? Eso quizás por la parte de lo primero que comentas, si me voy a los grandes volúmenes. Si bajo al nivel, digamos, más del público retail y lo que hace Rental, creo que lo que ya estáis haciendo, que lo comentabas antes, hay una diferencia entre cuando hablamos con los clientes grandes a cuando hablamos con las startups. Lo bueno de las startups es que ya estáis haciendo y ya estáis en el mercado y estáis testando esos casos. Oye, yo aquí tengo un inmueble, me estoy financiando y puedo llegar a un gran número de tenedores de activos, y eso es real. Y eso tiene unos números y tiene un sustento que crecerá y tendrá mayores volúmenes en el futuro, pero tiene un impacto real. En el otro entorno todavía estamos en el momento de, no voy a decir vender promesas, pero intentar dibujar lo que puede llegar a ser. Desde la perspectiva de la demanda, que lo comentábamos antes, y cómo llega el inversor, yo siempre comento lo mismo, ¿no? ¿Por qué como inversor, ya esté en los grandes volúmenes y sea un family office, o sea un inversor institucional, o sea un inversor retail, por qué voy a invertir
en tokens que representan real estate. Aquí el punto está en que yo tenga la opción, principalmente en el caso del que hablamos, de acceder con tickets más bajos. Yo accedo con tickets más bajos y estoy diversificando el riesgo. En vez de gastarme los 10 millones en una única inversión, pues puedo utilizar inversiones y hablo en los grandes volúmenes, de 1 millón, donde estoy invirtiendo en 10 activos distintos y estoy diversificando mi riesgo. Esa es una razón suficientemente válida como para poder plantearme el hecho de invertir. También tengo las alternativas y siempre está la discusión entre la tokenización y la SOCIMI. Ahí nosotros hemos hecho algún análisis y sin dar muchos detalles vemos que a día de hoy ya puede tener sentido para ciertos volúmenes o ciertos portfolios, va a depender de la dimensión del portfolio, pero hay ángulos en los que es más barato tokenizar que montar la SOCIMI. Por lo tanto, bueno, depende del ángulo y depende del tipo de conversación, pero creo que a día de hoy hay sentido, estés donde estés, es decir, seas un gran tenedor de activos, un servicer, o seas una compañía con foco más retail, en analizar y comenzar a testar. Optimización como medio, que es obvio que es tecnología, es un medio para llegar a un fin, permite ampliar los canales de una manera radicalmente. Estamos en la etapa en la que, existiendo esa demanda, todavía tenemos que hacer ver que ese canal existe. Ese es el punto en el que estamos. Seguramente cuando hace 20 años no metíamos nuestra tarjeta de crédito para comprar online porque nos creaba inseguridad, no sabíamos que ese sector iba a desarrollarse como tal. La tokenización es algo similar, ¿no? Y estamos en ese proceso y la única manera de validarlo es llevarlo al mercado. Eso no va a haber otra validación ni cualquier otro tipo de estudio que no sea validarlo así. Y añadir a eso que la tokenización es mucho más que bajar el ticket de inversión, es mucho más, es accesibilidad, es liquidez, no solo por la demanda, hay conceptos como los pools de liquidez que crean una posibilidad de liquidez independientemente de que haya un comprador en ese momento. Automatización, como decía, ¿no?, de la programabilidad de los dividendos o los rendimientos pagados, la colateralización con un clic, es decir, es mucho más, ¿no?, lo que trae la tokenización. Y por añadir algún punto en el tema de la demanda, yo creo que estoy muy de acuerdo y es muy buen punto, ¿no?, el que comenta Eric de, oye, la demanda en real estate ya existe, ¿no? Esto mueve trillones y trillones y trillones y lo que hay que hacer ver es, oye, ese canal, ¿dónde está, no? Desde mi punto de vista, yo creo que el canal lo van a poner las grandes instituciones. O sea, realmente es otra cosa, otros volúmenes, cuando desde mi aplicación del Santander, BBVA o de cualquier banco, yo vaya a poder con 2 clics comprar una participación en una propiedad de real estate o en una planta de renovables o en cualquier activo de este estilo, ¿no? O sea, el canal que supone el que el institucional se meta es un cambio completo de dimensión, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí es cuando la demanda, oye, te habilitará él tanto para la emisión, oye, tendrás una base inversora mucho más grande, esto al emisor también le interesa porque está potencialmente reduciendo esos costes de financiación, ¿vale? Vemos esto como vía de financiación alternativa, aumentamos base inversora, potencialmente reducimos los costes de financiación, que en el mundo financiero, oye, es muy relevante, ¿no? Pero ese canal en el que tengamos esa emisión, ese canal a un cliente que me la absorba y además tengamos acceso al mercado secundario simplemente desde la aplicación del banco, va a suponer completamente un cambio, ¿no?, a nivel de esto. Pero para que esto llegue, hace falta seguir con estas pruebas de concepto, estos pilotos que tenemos, hace falta unos raíles, ¿vale?, que desde mi punto de vista aún no se dan, ¿vale?, para que esto en el mercado institucional, wholesale, mayorista de verdad, esté todo soportado con esos raíles, ¿no? Por ejemplo, el tema de, oye, tener una moneda tokenizada para poder asegurar ese cruce de órdenes, ese delivery versus payment, ¿no?, entre contrapago, para que esto se pueda realizar, porque si no perdemos eficiencia, tendríamos que hacerlo duplicado y no hay eficiencias en ese modelo, pero, ¿no? Entonces, pero justo estas plataformas que están en el sandbox y que están a punto ya de tener una licencia, vienen un poco a suplementar, a proteger eso, ¿no? Es decir, que tengamos, o sea, es verdad que el dinero todavía nos falta pues un depósito tokenizado, claro, que es lo que vendrá, o la CBDC cuando nos la impongan, ¿vale? Al final ya sabemos que hay dos motivos para que todo esto funcione: que aporte valor o que no lo impongan, ¿vale? El euro digital no lo van a imponer y lo demás pues aportará valor en este caso, ¿no? Pero justo eso, y te lo lanzo también para que veáis si me respondéis a lo que te decía, que me preocupa, ¿vale? Como pues, mis múltiples gorras, ¿no? Como la protección del inversor, ¿no? Porque una cosa es ese fondo que hace su due diligence y casi todo ya mete la pata, ¿no? Pero cómo estas infraestructuras nuevas vienen también, y como ya nos preguntaban antes de cómo incentivamos la demanda,
a proteger al inversor, porque aquí ya queda todo en un ambiente regulado. Bueno, esto es muy sencillo porque estamos en un mercado financiero, ¿vale? El mercado financiero está súper regulado con ese objetivo, ¿no? El de proteger al inversor y el de asegurar la estabilidad económica. Entonces, oye, tenemos unas pautas muy claras, por ejemplo, en el tema del KYC, ¿no? De conocer a lo que sería el propio inversor, hacer una due diligence de cualquier emisión, el que haya un folleto, ¿vale? De las ofertas públicas de valores o, bueno, hay algunas exenciones para evitar esto, pero tenemos una regulación, ¿vale? Financiera que ya nos protege de esta forma. Lo que estamos haciendo es intentarnos llevar todo este nuevo modelo, porque ya los reguladores han visto estas eficiencias y estamos en ese proceso de adaptación. Entonces esto va para tanto las instituciones tradicionales como para esos criptonativos que llamamos, ¿no? Que están ambicionando ser ese mercado secundario de referencia de todo esto y que pues pasan por nuestro regulador nacional con el objetivo de ir al pilot regime y con el objetivo de, oye, y creo que tiene una muy buena oportunidad, esto es un punto que hay que resaltar, esos criptonativos van a tener mucha ventaja, ¿no? Porque como comentábamos, los players tradicionales necesitan ese business case para apostar por montar un mercado secundario en el pilot, ¿no? ¿Qué pasa? Que si está limitado no les sale. Entonces, ahora con ese pilot, que son 3 años, pero parece que se va a ampliar otros 3, pues son 6 años de ventaja que puede tener un mercado secundario, ¿no? Que ya está, oye, por supuesto, es una barrera de entrada, todo el tema del compliance, toda esa protección al consumidor, pasar por las reglas de esa regulación financiera para el criptonativo es mucho más difícil que para el tradicional. Pero esa ventaja, esos 6 años de carrera, digamos, no es tan simplista, pero es una ventaja, una oportunidad muy grande para estos criptonativos que vemos que ambicionan ser ese mercado secundario de referencia, ¿no? Y al final, oye, pues para dinero tokenizado, con el tema de la CBDC, estoy de acuerdo, aparte del euro digital, en este caso lo que vemos en el pilot es que se necesitaría una wholesale CBDC, ¿vale? Que los bancos están ya experimentando, pero es parte de los raíles que faltan, ¿vale? O sea, tú puedes asegurar ese cruce, oye, yo para comprar algo tokenizado tengo que pagar con otra cosa tokenizada. Esto puede ser una stablecoin, un depósito bancario o una wholesale CBDC, ¿no? Entonces, el punto es que un banco puede emitir, como ha hecho JP, ¿no? con la JP Morgan Coin o un depósito tokenizado de este estilo. Bancos están trabajando en eso para construir raíles, pero el pilot dice que, oye, que mientras se pueda, mientras exista, tienes que asegurar el DVP contra una wholesale CBDC, ¿no? Entonces, oye, eso hay que ver ahí cómo juega para los bancos, porque les estás quitando parte del pastel. La realidad es que todavía en la parte de dinero tokenizado, incluso el ejemplo de JP Morgan, ¿no? La forma de dinero tokenizado, pues bueno, me río yo de lo tokenizado que es, porque realmente el proceso en sí todavía no implica una experiencia puramente nativa on-chain y tengo un proceso todavía de replicación de algunas de las cosas que ya existen. Por la parte de protección del consumidor, totalmente de acuerdo con Jacobo. Si yo lo que estoy vendiendo es un token que representa un security, un instrumento financiero, es un instrumento financiero, por lo tanto el consumidor está protegido en el mismo sentido. Pero hay una parte de protección que es lo nuevo, ¿no? Que es la parte operativa y la parte tecnológica, que también se está construyendo y que todavía no siempre se garantiza, como puede ser, por ejemplo, la custodia. Que esto es una cosa muy importante y muy básica, ¿no? Oye, yo tengo un token y aquí hay muchas opciones, ¿no? Está la opción de, oye, que se lo custodie el propio inversor. ¿Qué pasa si lo pierde? Hay unas implicaciones. O que, como dice Jacobo, sea el banco o el proveedor de servicios tradicional el que ofrezca ese servicio de custodia para que este nuevo mundo donde yo tengo todos esos activos, todos esos trillions en una blockchain, se custodien bajo un flujo que ya existía, ¿no? Entonces, esas dos capas, la primera está cubierta para mí, aunque falta claridad de regulación, pero si yo estoy invirtiendo en un security token, es un instrumento financiero. La segunda, que es la tecnológica y la operativa, todavía nos falta resolver algunas cosas. Venga, que quiero ya pasar a las preguntas, pero si queréis, nada, por cerrar un poco, Eric, ¿cómo cierras tú, desde tu punto de vista, pues toda esta protección inversor, nuevo régimen? ¿Cómo lo cerramos? Tienes 30 segundos. Bueno, no te preocupes que voy a echar un ratito ahora de Pero bueno, por cerrar, sí, obviamente venimos de una tendencia en la que hace 2-3 años ni siquiera se hablaba de esta palabreja. Ahora le estamos hablando de ella y vemos lo que le falta, obviamente, pero está claro que la evolución está siendo muy rápida, ¿no? Y sí creo que en este caso la tecnología, cuando valida que mejora algo, se asienta y es imparable, ¿no? Así que yo creo que estamos en ese punto de inflexión en el que estamos haciendo estos test, las pequeñas empresas no estamos haciendo test, estamos ya en el mercado y es un punto de inflexión interesante que vamos a abrir pie a todo lo que viene, ¿no? Bueno, preguntas. Acerco el micro que si no se oyen. A los tres, sobre todo a los dos expertos de las consultoras.
por un lado, la banca todavía está haciendo la digestión del ladrillo acumulado en la época anterior a la crisis de 2008. Eso frena, o sea, ahora mismo en la banca todo lo que suene a ladrillo pone muy nervioso por las experiencias. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿pensáis que la tokenización puede ser una forma de que la banca se libere de todo el ladrillo que tiene acumulado? Respondiendo a la primera, te diría que sí, por lo menos la tendencia que nosotros vemos cuando hablamos de este caso de uso en concreto se acerca más a los servicers y a los grandes tenedores de activos. Con los bancos las conversaciones respecto a esto son más complicadas. Creo que sí que hay esa urticaria en lo relativo al real estate. Podría llegar a pasar que cuando esto madure y cuando se metan los grandes tenedores y los grandes servicers, los bancos se lo planteen, pero yo en el corto plazo de momento no lo veo, no lo percibo en el mercado. Nosotros en conversaciones con algún banco sí que se ha preguntado por la posibilidad de, oye, ¿esto me sirve para liberarme de estos activos en balance que tengo? Y la respuesta que solemos dar es que nosotros vemos el caso de uso de esto más en esa financiación alternativa, más que en una especie de desagüe, ¿vale? Yo creo que es muy relevante, sobre todo ahora que estamos al comienzo, tokenizar activos de calidad, ¿vale? O sea, esto al final es una herramienta, quiero decir, si queremos tokenizar basura que tenemos acumulada, va a seguir siendo basura pero tokenizada, ¿vale? Entonces, esto la tokenización ni te lo mejora ni nada. Al final, yo creo que es cuestión de haber aprendido de temas del pasado y simplemente buscar algún método limpio de, oye, esto es un activo de calidad y es lo que voy a tokenizar, me va a dar una rentabilidad X y voy a hacer esto y voy a repartir X intereses, ¿no? Pero realmente siempre decimos lo mismo, que hay que buscar el tokenizar, por lo menos ahora, desde luego, activos de calidad, ¿vale? O sea, la tokenización no te cambia, ¿vale?, en lo que sería pues un posible desagüe de activos, ¿vale? Me río porque no sé si os pasa a vosotros, pero siempre que planteamos el caso de uso de tokenización, los activos que se quieren quitar los activos que quieren tokenizar son los que se quieren quitar del medio, porque sí, suele pasar así, hables con quien hables. Desde luego, porque es una necesidad de los bancos y es una necesidad real. Entonces dicen, oye, esto me sirve para quitármelos de encima. Sí. Es como, bueno, ni te impacta para bien ni para mal. Si quieres tokenizar basura, tendrás basura tokenizada, lo cual es un riesgo muy alto. Voy a pasar la pregunta aquí mismo. Hola, buenos días. Esta pregunta va para Julio. Antes te he entendido que entre una SOCIMI y una tokenización creías que es mucho más operativo la tokenización. Dependiendo del tamaño de la dimensión de la cartera. Esto es un análisis que nosotros hicimos, sin dar muchos detalles. Había un rango, ¿no?, un gap de dimensión, ¿no?, en el que el coste de tokenizar era menor que el de montar la SOCIMI. Luego, si quieres, porque no puedo... Una consulta que creo que nos puede venir bien a todos, ¿no? Yo veo la tokenización como un instrumento, es un sistema, digamos, digital que permite una mayor distribución, así como una mayor accesibilidad ¿de acuerdo? Correcto. Entonces, ¿cómo verías el hecho de que se tokenicen las acciones de la propia SOCIMI? Porque una tokenización de un activo en sí no tiene una fiscalidad eficiente como tiene el régimen de las SOCIMIs. Entonces, si tú comparas el régimen de una SOCIMI, las acciones de una SOCIMI tiene una fiscalidad óptima, sin embargo, si tokenizas una acción de una sociedad normal, no tiene esa fiscalidad. Entonces, ¿cómo verías tú el hecho de tokenizar las acciones de la SOCIMI para conseguir los valores añadidos que hace la tokenización, que es una mayor capacidad de distribución y una mayor accesibilidad a la gente? Sí, creo que has levantado un punto importante que quizás no hemos comentado. Gracias. Lo levantas al principio, gracias. Hay que dejar claro que no tokenizamos los activos. Esto es una cosa muy importante que hemos dado por sentada en todo momento, pero que es muy relevante. No se tokeniza el edificio. A día de hoy no en el marco regulatorio español y en ningún lado puedes tokenizar, salvo creo que en Dubái donde el registro está on-chain, no tokenizas el activo, sino lo que tokenizas, como bien comentaba Andrés, tokenizas el equity o la deuda de la sociedad. La distinción entre tokenizar el equity de la sociedad, de una SL normal versus el de la SOCIMI, tiene sentido. Es cierto que todavía no se está explorando y creo que porque precisamente por la dimensión o el importe de los inmuebles que se están tokenizando, todavía no estamos en el punto donde nos planteemos el tokenizar la SOCIMI per se, pero podría tener perfectamente sentido. Al final, lo que estamos buscando aquí, o lo que conseguimos, que lo comentabas tú, con la tokenización como medio, es
poder dar facilidad de acceso al mercado, poder reducir los tickets, generar eficiencias en todos los flujos, ya no solo transaccionales, sino también flujos, como comentaba Jacobo, de cumplimiento, y reducir el coste transaccional. Además, tengo un añadido, una extra, que puede ser el capital mobility o la movilidad como colateral de ese activo cuando lleguemos al punto donde sea interoperable. Por lo tanto, tendría sentido. Todavía no estamos ahí, creo que por las dimensiones de lo que se está haciendo, pero podría ser algo planteable perfectamente. Sí, bueno. Sí, perdón, lo que le está faltando en estos momentos a lo que es la tokenización en sí, que es toda la parte de la legalización, ¿vale?, que está en proceso, ¿vale? Si por un lado nosotros tenemos una SOCIMI cotizada en un mercado que sea español o en Francia, en París o en Irlanda, donde fuera, ¿vale?, que por sí ya es un mercado público que le da transparencia, le da seguridad al inversor, lo único que le estás poniendo por detrás es una capa de tecnología que permite abrir esa distribución para llegar a un sitio seguro. Totalmente. Entonces yo creo que sería algo a explorar. No, Esto va relacionado, perdón Andrés, va relacionado con lo que comentábamos antes, ¿no? Si tú quieres tokenizar la basura que te queda, pues no la puedes tokenizar, pero nadie te la va a comprar. Si tú quieres tokenizar un producto como una SOCIMI, que tiene un track record que demuestra que está regulado, que tiene ventajas a nivel taxes, ¿no?, pues obviamente es un producto que más gente querrá consumir. Estamos en esa etapa de que la demanda consuma lo que está tokenizado, porque le trae ventajas, no por otra causa. No lo hemos hablado antes, no por estar tokenizado es más bonito, es porque es más rentable, es porque es más eficiente, es porque es más accesible, ¿no? Si la SOCIMI lo es, pues será un mejor producto para tokenizar que otro producto que la gente no querrá. En nuestra plataforma, de hecho, como plataforma de referencia, mucha gente llega con su inmueble. Oye, me gustaría tokenizar mi inmueble. Y digo, no es un idealista de la tokenización. ¿Por qué? Porque aquí lo que protegemos es que el producto sea muy bueno para que esa rentabilidad, que depende del mercado, ¿no?, con la pregunta que hicieron antes, pero esa rentabilidad esté muy bien analizada, ¿no? Entonces, el producto es clave, ¿no? Sí. Más preguntas, que así además pensar que le quitamos tiempo a Eric después. Pero más se retrasa el jamón que tengo luego. Entonces no. Venga. La última y luego ya pasado. Una curiosidad, ¿cómo se las ingenian los 4 cubanos que invierten en rental para sortear la legislación en Cuba que impide la inversión? Bueno, pues la realidad es que ellos están validados, el Know Your Customer y toda la trazabilidad que tiene el dinero, bueno, el dinero lo hacen con cripto, y es una de las ventajas, ¿no? Mientras ellos cumplan los requisitos que les exigimos desde aquí. De hecho, hay muchas anécdotas sobre eso, ¿no? Porque nos han parado bastante por la calle o algún cubano que como tiene dificultad y dice, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por dejarme participar en inmuebles aquí, allí y tal. Y también, y lo comentaremos luego, es una de las causas, también lo comentó Carla, de que esto sin duda es una tendencia que va a traer un mercado enorme, se va a ganar dinero con esto, es obvio, ¿no? Por eso las grandes están ahí metidos, pero es que, y el foco que tiene Rental, y por eso empezamos desde la base, desde ese inversor retail, es que le permite a cualquier persona mejorar su vida, y sin duda son retos bonitos y muy agradecidos, además cuando te lo agradecen. Oye, por cerrar ya, 30 segundos, si queréis cada uno, para dar un titular de a qué nos enfrentamos, dónde está la oportunidad. Yo he dado el mío antes, ya os lo he dejado ahí. Jacobo. Vale, esto me lo había medio quitado ya. Pues yo creo que el titular es que, efectivamente, como comentábamos antes, estamos ya en un cambio de momento, estamos en un punto de inflexión, vemos a todas las empresas, todas las instituciones, que es al final en la que los mercados financieros traen el volumen, están metiéndose. O sea, hablábamos de pruebas de concepto, pero bueno, no hemos hablado mucho del mercado. Tenemos toda la banca de inversión, un JP Morgan, un Citi, un Goldman Sachs, están todas metiéndose, y cuando se meten estas es porque pasan cosas, ¿no?, en los mercados financieros, y incluso el CEO de BlackRock, ¿no?, que cada 2x3 está hablando de tokenización. Yo creo que las instituciones se han dado cuenta, ese para mí es el cambio de inflexión, se han dado cuenta y están empezando a moverse. Se necesita un poco más de seguridad jurídica y más raíles para que todo esto pase, como los que comentábamos, pero yo creo que sin duda esto es inevitable.
Yo voy a ser súper rápido, voy a mandar solo 3 Yo mensajes. también. Lo ha sido. Como mensaje número 1, tokenización como medio y no como fin. Creo que eso es importante. Mensaje número 2, están bien las estimaciones de las consultoras, pero no le hagáis mucho caso a los numeritos. Y tercero, creo que, y también tirando un poco hacia casa porque habéis organizado el evento, creo que hay que mirar a compañías como Rental y que los grandes players que se están comenzando a lanzar tienen que coger el ejemplo de las startups que están testando de verdad y no en pruebas de concepto o cosas cerradas el mercado y que están comenzando a ser disruptivos utilizando la tecnología como medio para un fin. A ti ya no te doy ya. Ya me has dado 30 segundos antes. Con lo cual, nada, pues Julio, Jacobo, muchas gracias. Gracias. Y ya